Hola, ¿cómo les va? Bueno, soy Ezequiel Evangelista. Este es un video destinado a estudiantes del primer año del profesorado de educación inicial del Instituto Superior de Formación Docente y Técnico número 125 de la ciudad de Rojas. Bueno, vengo de grabarles una serie de videos de carácter optativo, ¿sí? Que son básicamente las lecturas de el texto que les compartí como segundo material de trabajo. Es un texto que versa en torno a la categoría historiográfica medioevo o Edad Media, ¿sí? Que es la segunda categoría del esquema historiográfico tradicional, del esquema historiográfico eurocéntrico, ¿sí? Que nosotros vamos a suscribir provisoriamente y vamos más pronto que tarde a criticar. Dicho esquema distingue cuatro grandes etapas: antigüedad, medioevo, modernidad y contemporaneidad, ¿sí? Les decía que vengo de compartirles una serie de videos en los cuales hablamos de el medioevo, hablamos de algunos problemas que genera esta categoría historiográfica, hablamos de algunas notas distintivas de la filosofía medieval, tendimos un puente hacia la actualidad, ¿no? Desde la religión o la religiosidad, ¿sí? Que va a ser una de estas notas distintivas del pensamiento medieval, ¿no? La pregunta por lo divino, lo sagrado. Bueno, tendimos un puente desde ese tema central de la filosofía medieval hacia conflictos territoriales que se dan en la actualidad, ¿sí? Y que suelen vestirse de liturgia religiosa, ¿sí? Pero que en el fondo son conflictos, decíamos, del tipo territorial, ¿no? Y esto está muy relacionado con un proceso que vamos a charlar en nuestra siguiente actividad, ¿sí? Relativa a la categoría historiográfica modernidad, ¿no? Y una de las grandes características de la modernidad va a ser la secularización, va a ser, ¿no? el paso de este lenguaje religioso, de esta preocupación por lo divino y por lo sagrado, ¿sí? Hacia la preocupación por lo mundano, ¿sí? El paso entonces de la centralidad de Dios, ¿sí? Del teocentrismo, ¿sí? A la centralidad del hombre, ¿no? Del ser humano, ¿no? El antropocentrismo. Bueno, como fruto de ese proceso de secularización podemos ver, entre otras cosas, ¿no? Podemos estudiar, entre otras cosas, podemos analizar, entre otras cosas, una serie de conflictos bélicos de la actualidad que, de nuevo, se visten con ropajes religiosos cuando en realidad son conflictos, ¿sí? Políticos, geopolíticos, que tienen que ver con recursos, en este caso minerales, ¿sí? Bien, dicho todo esto, en los videos que les grabé previamente, que eran de carácter optativo y que simplemente acompañaba de alguna manera la lectura del texto que les compartí, ¿sí? Bueno, en dichos materiales insistimos varias veces en que había, sí, un video que era obligatorio, y es justamente es el video en el cual vamos a llevar a cabo una lectura comentada de nuestro texto fuente, de este periodo medieval que estamos trabajando. Y se trata de un texto de Clemente de Alejandría y lleva por título Protréptico, ¿sí? Vamos a leer algunos parrafitos de dos capítulos, del capítulo quinto, que lleva por título Opiniones de los filósofos sobre Dios, y algunos parrafitos del capítulo sexto, que lleva por título Inspirados por la misma verdad, los filósofos han dicho la verdad alguna vez, ¿sí? Bueno, sin más preámbulos, comencemos. Vamos a ir entonces leyendo y frenando para hacer algunos comentarios, para tejer algunas relaciones, sobre todo con nuestro texto fuente del periodo previo, ¿no? De la antigüedad, que fue la alegoría de la caverna de Platón, ¿sí?
Comencemos entonces con el protréptico de Clemente de Alejandría, capítulo quinto, opiniones de los filósofos sobre Dios. Recorramos también, dice Clemente, si quieres, las opiniones de los filósofos. ¿Cuántas tienen con presunción sobre los dioses? Si descubrimos quizá que también la misma filosofía, por su amor a la vanagloria, hace ídolos a la materia y diviniza algunas cosas maravillosas, podemos presumir de pasada que veía en sueños la verdad. Vamos hasta ahí entonces. Clemente de Alejandría está entonces ya desde el título de este capítulo avisándonos que lo que va a recorrer, ¿sí?, lo que va a caracterizar brevemente son las distintas opiniones de los filósofos, las distintas interpretaciones de los filósofos sobre un tema en particular, que es el tema central, hemos dicho, del periodo medieval, ¿no?, de la filosofía medieval, que es la pregunta por lo sagrado, por lo divino. ¿Y qué dicen los filósofos antiguos, ¿no?, paradigmáticamente los filósofos griegos, o los filósofos, ¿no?, de la antigüedad clásica, sobre lo divino, sobre lo sagrado? Bueno, Clemente rápidamente caracteriza, ¿sí?, a la mayoría de estos pensadores y de estas conceptualizaciones, ¿sí?, como una idolatría, ¿sí?, esta es la palabra que usa, ¿no?, ídolo, una idolatría de la materia, ¿no? Bien, ¿no?, recordemos el pasaje bíblico, ¿no?, del becerro de oro y del pueblo entonces judío que confundía al creador con la criatura, ¿no?, que es parte de lo que vamos a trabajar aquí, ¿no?, confundir a Dios con su obra, ¿sí?, y entonces adorar algo que forma parte de la obra del creador, ¿sí?, cuando en realidad nos va a decir Clemente, como buen cristiano, que no hay que adorar a las obras, sino al creador. Bueno, aquí entonces, en este primer parrafito, Clemente ya adelanta que uno de los problemas de la filosofía antigua es la idolatría. Se idolatra a la materia, ¿no?, se pone en el orden de lo sagrado, de lo divino, a la materia. Se diviniza, dice, algunas cosas maravillosas. Vamos a ver a qué se refiere. Ya lo hemos adelantado, ¿no? Segundo párrafo dice: así pues, los elementos constitutivos del mundo nos los dejaron Tales de Mileto, que cantó al agua; Anaxímenes, también él, Milesio, también de Mileto, que cantó al aire; al que siguió más tarde Diógenes de Apolonia; Parménides de Elea propuso el fuego y la tierra como dioses, pero luego Hipaso, el metapontino, solo consideraba Dios a uno de ellos, el fuego, lo mismo que Heráclito de Éfeso. Empédocles de Agrigento, cayendo en la pluralidad, además de estos cuatro elementos, enumera la discordia y la amistad. Bien, lo primero que habría que decir, Clemente está referenciando filósofos presocráticos, ¿no? Nosotros dijimos algo ya al respecto. Sócrates, ¿sí?, se suele considerar el padre de la filosofía, ¿sí?, es este personaje del que hablamos largo y tendido, ¿sí?, del cual no conservamos textos, pero sí conservamos una larga tradición de discípulos, ¿no?, en particular, digamos, a partir de la obra de su principal discípulo, que es la obra de Platón, ¿no?, que dijimos, nos deja dos grandes legados: una inmensa obra filosófica, ¿sí?, muchos textos, pero además una institución que es la Academia Platónica, que va a durar 1000 años, ¿sí?, y que va a entonces recapitular generación tras generación, ¿sí?, el mensaje de Sócrates, ¿no?, la insistencia de Sócrates en la reflexión moral, sobre todo. Bien, aquí entonces Clemente está recuperando el pensamiento de
filósofos presocráticos, es decir, filósofos que fueron previos a la vida y obra de Sócrates, ¿no? Entonces, bueno, esto puede sonar extraño, ¿no? Bueno, ¿hasta qué punto serían filósofos? ¿Sí? Si estamos diciendo que son previos a lo que aquí hemos llamado el padre de la filosofía. Bueno, justamente, se los considera más bien antecedentes, ¿sí? de un tipo de práctica que se consolida, ¿sí? fundamentalmente en la vida de Sócrates y en los textos de Platón, ¿no? Por eso se llama presocráticos a estos autores, justamente porque si bien habría algo en sus reflexiones, ¿sí? que se suele caracterizar como filosófico, sin embargo, hasta tal punto se privilegia la vida de Sócrates, ¿no? como evento fundacional, que a estos antecedentes se los considera justamente eso, antecedentes, ¿sí? Entonces se los nombra ligeramente como presocráticos, ¿no? Tenemos entonces a Tales de Mileto, a Anaxímenes, a Diógenes de Apolonia, a Parménides de Elea, a Heráclito de Éfeso y a Empédocles de Agrigento. Y todos ellos harían lo mismo, según Clemente de Alejandría, esto que caracterizábamos durante la lectura del primer párrafo: idolatran la materia, divinizan ciertos elementos maravillosos. ¿Y cuáles son esos elementos? Bueno, justamente los elementos naturales, ¿sí? El agua, el aire, la tierra y el fuego, ¿no? Algunos de ellos optan por uno de estos elementos y algunos incurren en un segundo, en lo que Clemente cree, un segundo error, que es caer en la pluralidad y no solamente en un único elemento natural, sino en varios de ellos, ¿no? Hoy por hoy todavía circula, ¿no? alguna especie de teoría de los 4 elementos, bueno, que se funda entonces en estos filósofos presocráticos, ¿no? Entonces, de nuevo, los filósofos presocráticos, a los ojos de Clemente de Alejandría, cometerían dos errores, ¿sí? En primer lugar, idolatrarían, ¿sí? o divinizarían elementos materiales, ¿sí? como el fuego, el agua, el aire y la tierra. Y en segundo lugar, caerían en la multiplicidad, en la pluralidad a la hora de intentar explicar el origen de la realidad, ¿sí? Clemente de Alejandría, como buen cristiano, piensa en cambio que el origen de la realidad es uno, ¿sí? y es inmaterial, y se llama Dios. Sigamos leyendo. Son estos también, ¿no? los filósofos presocráticos, ateos, porque adoran con cierta sabiduría indocta la materia, y aunque no honraron las piedras o la madera, sin embargo divinizaron la tierra como madre de todo eso. Y aunque no se fabricaron un Poseidón, sin embargo se volvieron suplicantes al mismo agua. Bueno, y acá está Chicha suplicando agua también, justamente. Bien, fíjense, aquí Clemente utiliza una palabra bien categórica, ¿no? de esta mirada religiosa, ¿no? que es la palabra ateos. Justamente los presocráticos serían ateos porque construyen filosofía, construyen una indocta sabiduría, dice, ¿sí? Según la cual confunden al creador con la criatura. Confunden a Dios, ¿sí? Confunden a Dios, al creador, con algunos de los elementos de su creación, con el fuego, el agua, la tierra o el aire. Y entonces les reconoce cierto mérito. Dice, bueno, aunque no se hayan inventado un Poseidón, ¿sí? un dios del agua, digamos, sin embargo, ponen al elemento natural agua, ¿sí? podríamos decir, le dan a ese elemento natural agua el estatus de principio, de fundamento de la realidad, ¿no? Y en ese sentido, ¿sí? cometen un error y idolatran, divinizan, ¿sí? a
la creación, ¿sí? En lugar de advertir al creador que está por detrás, ¿sí?, de esa creación, que hace posible esa creación. Otro poco. Así pues, que los filósofos reconozcan que sus maestros fueron los persas, los aurómatas o los magos. De ellos aprendieron el ateísmo de esos principios que veneran. Desconocen al autor, que lo gobierna todo, y al creador de los mismos principios, al Dios que no tiene principio. En cambio, se vuelven con súplicas a elementos pobres y débiles, como afirma el apóstol, los elementos que se crearon para servicio de los hombres, ¿no? Para un poco lo que ya venimos anticipando. Entonces, pasando en limpio, opiniones de los filósofos sobre Dios. Clemente de Alejandría recupera ciertos nombres de la llamada filosofía presocrática, ¿sí? Y critica fundamentalmente dos características de este tipo de pensamiento: la idolatría de la materia, ¿sí?, el poner a cierto elemento material como fundamento de la realidad, y el caer en la pluralidad, el pensar en más de un fundamento de la realidad, ¿sí?, error en el cual incurren algunos de estos filósofos presocráticos, según, ¿sí?, la interpretación de este filósofo cristiano que es Clemente de Alejandría, ¿sí? Pasamos entonces al capítulo número 6, que lleva por título Inspirados por la misma verdad, los filósofos han dicho la verdad alguna vez. Ya hemos dicho que para un filósofo cristiano verdad y bien son sinónimos de Dios, ¿no? Entonces, inspirados por Dios, está diciendo Clemente, los filósofos han dicho la verdad alguna vez, ¿no? Hasta acá venía de criticar a la filosofía, ¿no?, y en particular nosotros decimos a la filosofía presocrática. Ahora vamos a ver que hay una reivindicación, ¿sí?, de un filósofo en particular, de un filósofo que nosotros ya conocemos. Dice Clemente: por la verdad, ¿por qué muestras a los que han creído en ti, encandilados con el fluir, la velocidad y los torbellinos desordenados? ¿Por qué llenas mi vida de ídolos, imaginando que son dioses el viento, el aire, el fuego, la tierra, las piedras, la madera, el hierro, este mundo, y dioses también los errantes astros? ¿Sí? Estas preguntas se las está haciendo Clemente a los filósofos, ¿no? En particular, como decíamos antes, a los filósofos presocráticos. Y sigue Clemente: disertas sobre los fenómenos celestes y engañas a los hombres que están realmente perdidos por esa astrología tan celebrada, no por la astronomía. Anhelo al Señor de los vientos, al Señor del fuego, al Creador del mundo, el que da la luz al sol. Busco a Dios, no a sus obras, ¿no? Entonces, acá, ¿qué está diciendo Clemente? Los presocráticos están confundiendo a ciertas obras de Dios con el Dios que hizo posible esas obras, ¿sí? Están confundiendo al fuego, al aire, a la tierra y al agua, ¿sí?, con el creador de esos elementos. Y ahora dice Clemente: ¿qué colaborador encuentro en ti para esta búsqueda? ¿No? Hablándole a la filosofía. ¿Por qué no desconfiamos de ti por completo, filosofía? Si quieres, a Platón. ¿Dónde hay que seguir las huellas de Dios, Platón? Y ahora Clemente cita de memoria, ¿no?, porque era la costumbre de la época, ¿no? No se tenía los textos delante, se citaba de memoria, ¿no? Entonces Clemente cita de memoria a Platón y dice Platón: es un gran mérito encontrar al Padre y Creador de todo, y es imposible explicarlo a todos los hombres. ¿Por qué en nombre de Dios? Porque nunca se puede explicar. ¿Sí? Y cierra entonces el texto de Clemente de Alejandría que estuvimos anticipando. Cierra de esta manera: está bien rozar la verdad, Platón, pero no te canses. Emprende conmigo la búsqueda del bien, pues una emanación divina inspira a todos los hombres en general, y sobre todo a los que pasan tiempo en sus investigaciones. Bien, finalmente entonces el texto le habla a Platón y le dice: bueno, Platón, estuviste bastante cerca, ¿no? Tuviste las desventajas de nacer antes de la venida del Mesías, ¿no? Pero rozaste la verdad, saliste de la caverna, diríamos, ¿no?, en términos platónicos. Lograste ver que hay un más allá que explica este más acá. Quizás elegiste los nombres equivocados, simplemente, ¿no? Platón, recapitulemos, hablaba del mundo de las ideas, ¿no?, y en particular de la idea de bien, que sería, ¿sí?, el fundamento de la realidad toda, y que en la alegoría
de la caverna, en esa metáfora, ¿sí?, paradójicamente visual de su metafísica, ¿no?, está representada con el sol de afuera de la caverna, ¿no? Platón sería, ¿no?, este liberado de las cadenas invisibles, que logra salir de la caverna, que logra ver el más allá y que vuelve a rescatar a sus compañeros, aun cuando, ¿sí?, esto implique un riesgo, un peligro, ¿no?, y testimonio de ese riesgo, ¿no? También estuvimos charlando de esa otra figura fundacional que es Sócrates, ¿no?, que es un mártir justamente de la filosofía. Bien, entonces Clemente de Alejandría, dicho muy rápidamente, critica a los filósofos presocráticos por idolatrar a la materia, por poner como fundamento de la realidad a elementos materiales como el fuego, el aire, la tierra y el agua, ¿sí?, y por incurrir también en la pluralidad a la hora de explicar el fundamento de la realidad. En cambio, ¿sí?, el cristiano piensa que el fundamento de la realidad es uno solo y es de carácter inmaterial. No se ve, no se oye, no se huele, no se palpa, no se olfatea, no se alcanza mediante los sentidos, ¿sí?, y ese principio inmaterial único se llama Dios. Este es la propuesta metafísica de Clemente de Alejandría y del cristianismo en general, ¿no? Entonces nosotros decíamos, bueno, pasamos de una metafísica antigua, ¿sí?, ¿no?, que es la metafísica de Platón, la teoría de las ideas de Platón, a una metafísica religiosa, ¿no?, cristiana, que de nuevo sigue siendo dualista, sigue sosteniendo dos planos y dos planos jerarquizados, donde hay uno que explica al otro, ¿no?, sigue sosteniendo que hay un más allá que explica al más acá, al igual que en la metafísica platónica, pero se cambian los nombres, ya no se habla del mundo de las ideas y del mundo sensible, sino que ahora el cristianismo habla de el cielo y la tierra, ¿sí?, o de Dios o el creador y su criatura, ¿sí? Bueno, vamos a dejar acá por hoy y seguimos la próxima con la modernidad, ¿sí?, y con el proceso de secularización que va a implicar también una transformación en los lenguajes, ¿sí?, o en los conceptos, pero va a implicar, sin embargo, ¿sí?, una recapitulación de esta metafísica dualista, ¿sí?, y de esta metafísica idealista, ¿no?, que estuvimos con Platón y que aquí estuvimos tematizando de la mano de Clemente de Alejandría, para pensar el fenómeno entonces del cristianismo. Nos vemos la próxima.